Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer a los panelistas que van a participar en la webinar de esta tarde, que está dedicada, como todos sabéis, al tratamiento de aneurismas cerebrales y a sus complicaciones. El modo va a ser de presentación, similar a lo que hicimos en las complicaciones tromboembólicas. Presentaremos una serie de casos, pediremos la opinión de los panelistas participantes, qué harían, qué no harían, qué consideran indicado o no, y también pues haremos una serie de cuestiones que pasaremos a todos los participantes para ver pues, las opciones desde el tipo de vista de terapéutico y de resolución de los casos. Pues nada más, vamos a empezar. Agradeceros a todos de nuevo vuestra participación y Pedro pasará a hacer la presentación de los panelistas y comenzar. Gracias Manel, gracias a toda la comunidad SILAN. Hay este espacio SILAN de todos los viernes donde nos encontramos, nos contamos un poco los problemas y tratamos de encontrar soluciones entre todos. Es un placer contar con nuestros panelistas del día de hoy, la doctora Eva María González Díaz, que nos muestra hermosas vistas desde Bilbao. Ella trabaja en el Hospital de Cruces de Bilbao, en Vizcaya. El doctor Rafael Rodríguez Mercado, neurocirujano, es profesor de neurocirugía de la Universidad de Puerto Rico, es director de neurocirugía endovascular y de la unidad de stroke de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Ángel Ferrario, nuestro viejo amigo, es jefe ahora de neurología intervencionista de la Fundación Fleming. El doctor Anastasio Amejeiras Sibauste, neurocirujano endovascular de la clínica del Hospital San Fernando de Panamá. El doctor Francisco Mena, jefe de neurología intervencionista de la Clínica Los Condes, Santiago de Chile, ex-fellow de la Universidad de California de Los Ángeles. El doctor Mario de Barrio Faría, neurocirujano endovascular del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, ha sido fellow de SILAN en nuestra institución. Yo quería aprovechar nada más que un minuto para agradecerle a toda la gente que todos los viernes nos ayuda y prepara todo este material, al doctor Juan Chudi, que está encargado de la informática, al jefe de residentes, doctor René Viso de Venezuela, a los doctores Nicolás Pérez, Iván Ilic y Carlos Bleise, nuestros residentes, y a los becarios, Rodrigo Muñoz y Marcos Borca de Colombia, Daniel Sampaio de Brasil, Diego Gran de Salvador, y Dayana Federico y Sebastián Belloso de Argentina. Bueno, sin más, pasamos entonces a ver los primeros casos. Las complicaciones yo creo que es algo importante que se revisen, se actualicen y las veamos y las analicemos en profundidad. Por supuesto que en la literatura cuando uno busca hay muchísimas complicaciones y muchísimas referencias al respecto. Hoy vamos a ver las complicaciones del tratamiento endovascular de aneurismas en su variante de complicaciones hemorrágicas e isquémicas. Así que comencemos con los casos. Se presenta Iván Ilic. Vamos a empezar con el... Buen día. Vamos a empezar con el primer caso del día. El primer caso es un paciente de 45 años, masculino, que presentó una cefalea en estallido. Es derivado en día 8 de hemorragia subaracnoidea, como una hemorragia Fischer 3. Y en la arteriografía, lo que vemos a continuación es un aneurisma bilobulado del complejo comunicante anterior. Y nosotros en este momento, si quieren mirar un poquito más las imágenes, pensamos en distintas opciones de tratamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos en un periodo de hemorragia agudo. Así que estas son las distintas opciones de tratamiento que nosotros planteamos en este momento. Vamos a hacer una encuesta, a ver qué es lo que harían ustedes. Hay la audiencia también. La audiencia tiene la opción de votar a partir de este momento. Y si les parece, les pedimos entonces la primera opinión a Eva. A ver, Eva, ¿nos podés contar cómo se te ocurre mientras finaliza la votación?
Bueno, yo este aneurisma lo trataría claramente en agudo con COIS y remodeling. Sí, en una fase inicial, por supuesto, evitando todo tipo de antiagregantes, si se puede, en fase aguda. Rafael, ¿tu opinión? Hola, Rafael. Estás sin micrófono, Rafael. En todo caso, Ángel, si Sí, esto es un... ¿Ahora me oyen? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Se oye? Sí, pues esto es un tipo de aneurisma pues que uno, pues el propósito inicial es tratar de evitar el que vuelva el resangrado. Yo iría conservadoramente. Creo que remodeling con coil sería una de las opciones a considerar. A veces los coils nada más, pero que creo que esa sería la manera de seguirlo, coils o remodeling con coils. Pero como ustedes ven, nuestra audiencia coincide con ustedes, una tercera parte con coils, una tercera parte con remodeling y algunos estén con coils. Así que seguimos, por favor. Como ustedes veían un poco el espasmo en los dos A2, ¿no? Más del lado izquierdo que del lado derecho, que se ve en la 3D y en la 2D. Bueno, acá como vemos a continuación, lo que hicimos es hacer primero una embolización con coils de uno de los lóbulos del aneurisma roto y se dejó pasada una guía distal como para no perder la posición, digamos. Cuando se empieza a hacer la embolización con coils del segundo lóbulo aneurismático, lo que vemos a nivel distal en uno de los controles es que se observa una oclusión a nivel de las ramas A2, ¿no es cierto? Entonces acá les queremos preguntar cómo resolverían ustedes en este momento esta complicación, digamos, la agregación de los coils a nivel del cuello aneurismático. Mientras lo colocamos para la audiencia, Ángel, ¿nos puedes decir tu opinión, por favor? Sí, y la peor situación de todas, digamos, es un aneurisma bilobulado, irregular, de cuello ancho, con vasoespasmo severo en las dos cerebrales anteriores. Primer pregunta, no sé con cuánto estaba de parina, si con 5.000 o con 10.000 unidades. Si estaba con 10.000, digamos, había que ver si tenía un ACT2 de 250 o probablemente el desinflado del balón, si es que estaba anticoagulado, que fue algo que predispuso al émbolo distal. Yo antes que nada por ahí terminaría de tratar el aneurisma y trataría, digamos, de dar la anticoagulación antes de hacer una agregación ni nada. Anastasio, ¿nos puedes contar si harías algo diferente? Bueno, definitivamente ahí trataría de identificar un poquito más por qué ocurrió eso, si es que ambas A2 nacen de un componente único en común. Aquí tal vez nosotros aquí en Panamá tenemos una buena experiencia usando los antiplaquetarios intravenosos, sobre todo tenemos la experiencia con el Agrastat y los Tirosibam. Lo usamos de la misma forma en que lo usan los cardiólogos, lo único que la dosis que se ponen de impregnación, la mitad la aplicamos intraarterial directo al coágulo y la otra mitad intravenoso y después le dejamos el goteo por 36 horas. Nosotros tenemos una experiencia bastante buena con el Agrastat, el Tirosibam, y nos funciona bastante bien en este caso. Está bien. Contestando la pregunta de Ángel, estaba con un ACT mayor de 2,5. Yo creo que aquí hay un confluente de problemas, ¿no? Uno es el vasoespasmo, otro es la agregación y otra es algo mecánico. Hay parte de los coils que creo que están concluyendo la comunicante anterior. Francisco, ¿nos contás tu opinión, por favor? Sí, yo concuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que
es bien importante tratar de distinguir cuál fue la causa de yo creo que el riesgo de la embolización en estos aneurismas agudos, que realmente no te dan mucha campo de error o de complicación porque es un aneurisma roto, yo habría tratado de hacer un packing menos compacto del aneurisma, tratando de cerrar el fondo y aceptando que quedara el cuello abierto, porque creo que lo que pasó fue un colapso de la masa de coils a nivel de la arteria comunicante anterior y cierre de ambas A2. Yo creo que lo que haría aquí sería recanalizar la arteria derecha, ya que la izquierda se veía abierta en la primera angiografía, y colocar un stent regular para tratar de modificar o desplazar nuevamente la masa de coils dentro del saco aneurismático. Okay. Bueno, ahí tienen una imagen de lo que se hizo hasta este momento. Sí, lo que pasó a continuación, o la terapéutica que nosotros decidimos en ese momento, aprovechando el microcatéter 21 que teníamos colocado a nivel distal, es liberar una endoprótesis diversora de flujo con un coating especial, P48 HPC, la cual permite tratar al paciente con monoantiagregación plaquetaria, lo cual es una gran ventaja para este tipo de casos. Así que eso es lo que hicimos. Acá se ve el MIP, cómo quedó el stent, cubriendo el cuello de ambos aneurismas, y la endoprótesis que usamos muy chiquitita, 2x9 milímetros de P48. Se hizo tirofiban en ese momento interarterial y el paciente luego continuó con prasugrel bioral. Por suerte el paciente estaba lúcido y podía, digamos, tomar la medicación bioral. Acá tenemos el control, el post inmediato, después de liberado el diversor de flujo. Como vemos, hay un buen llenado distal a través de lo que es la circulación de la arteria de las cerebrales anteriores, si bien se ve un poquito más lento que al principio. Decidimos despertar al paciente y el paciente se levantó sin ningún déficit neurológico. A las 48 horas hace una resonancia de control con el paciente asintomático y se encuentra un infarto isquémico a nivel del territorio de la arteria recurrente de Hebner, que seguramente se tapó o con los coils o con el diversor de flujo, ¿no es cierto? Pero por suerte, como les digo, el paciente estuvo asintomático, nunca presentó clínica de esto. Esta es la arteriografía que se hace en ese momento de control, luego de la resonancia, en la cual también se sigue observando todavía vasoespasmo importante, ¿no es cierto? Distal sobre todo. El paciente se recuperó, se fue de alta y hace poco le hicimos un control de los 6 meses, en el cual realmente no se ven otras lesiones. Como les decimos, el paciente se recuperó sin inconvenientes. Acá tenemos una imagen de perfusión también que le hicimos. ¿Sí? Y este es el paciente en el control de los 6 meses, que está, por suerte, con un ranking de 0 y sin ninguna secuela neurológica. No sé si... Buen rescate, muy buen rescate. Mario, nos contás tu impresión y nos haces un sumario del caso, así seguimos con el segundo. A mí me gustaría quizá tener aclarado un poquito mejor cómo era la perfusión por la otra 1 del lado derecho, porque en el control post-tratamiento me da la sensación de que las 2 a 1 se llenaban bien hasta los 2 aneurismas. Y te digo que yo tuve algunos casos de acá de comunicante anterior que por algunos, eventos tromboembólicos de esos, a veces me gusta tener acceso bilateral para entender cómo las cosas andan una vez que se empieza a llenar el aneurisma. Incluso el formato de los aneurismas, cómo parecen 2 aneurismas juntos compartiendo un cuello con la única 2 del lado derecho.
No sé si la resonancia quizá podría nos mostrar que es un aneurisma más grande y todo parcial trombosado, porque quizá lo que pasó no fue la caída de los coils, pero sí la liberación de algún de los trombos, ¿no? Y el raro es que las dos a dos se taparon y no solamente una, ¿no? Entonces, con la sensación del rescate ficó perfecto, pero la 2 del lado derecho es que, del lado izquierdo, perdón, es que no se ve bien después del divisor de flujo también, ¿no? Entonces se quedó lentificada y quizá por eso que la Heubner acabó, sufrió un poco más. Entonces, o sea, un caso muy difícil mismo. A veces, no sé cuánto tiempo de sangrado, me han dicho que era agudo, no, no sé cuán severa era la hemorragia. A los 8 días el paciente fue derivado desde otra institución. 8 días tenía. Sí, 8 días de sangrado, sí. Sí, viste el espasmo, tenía un espasmo muy importante en los dos. Sí, proximal y distal, sí, seguro. Entonces, sería clásico. Muy difícil pensar en stent antes de esto, ¿no? Pero creo que el manejo y la idea fue muy buena, intentar rescatar así. Yo quizá tengo usado algunas veces el Atlas para comunicante anterior, que me pareció muy bueno, porque navega súper bien por el XLTM, ¿no? Entonces quizá una alternativa podría ser un stent de marcha abierta solamente, o sea, después de que se taparon las 2 a 2, con el tirofiban, quizá entender un poquito mejor cuál de las arterias que estarías abriendo, y ahí quizá un stent de marcha abierta en alguno de ellos. Pero la idea del P, me creo que fue muy buena. Bueno, si les parece, seguimos con el segundo caso. Oye, quisiera hacer una pregunta antes de pasar al segundo caso. Una pregunta. ¿Por qué, cómo fue la anticoagulación que se usó en este paciente previo a poner el divisor de flujo? Nosotros, el divisor de flujo fue de rescate, no estaba planeado, se hizo tirofiban, se hizo agrastat durante el procedimiento. No, la ventaja que es un HPC, o sea que tiene un coating que puede dejarlo mono antiagregado. Nosotros lo hemos usado en otros casos solamente con aspirina o solamente con Prasugrel. En este caso lo que se hizo fue el tirofiban en agudo y luego se pasó al Prasugrel. Sí, yo creo que yo concuerdo en que a lo mejor hubiese sido mejor usar un stent común y corriente, en usar un flow diverter, porque todavía nosotros tenemos principalmente en esas arterias pequeñas que el flujo no es tan grande como las arterias grandes, pues siempre se forman fenómenos tromboembólicos, principalmente en el área que hay espasmo y todo, pues el flujo no es tan bueno y no puede llenar esa perforante. A lo mejor eso fue parte del problema, el problema que tenía del espasmo, más poner el stent de divisor de flujo. Sí, es algo que pensamos, lo que pasa es que privilegiamos la masa, ahí había un triple problema, la agregación, el problema mecánico, los dos lóbulos se encontraban en el medio y realmente hacían una compresión importante, y el vasoespasmo tampoco ayudaba. Así que por eso se pensó en ese caso del flow diverter. Claramente se podía haber puesto también, y se tomó ventaja que el catéter que estaba pasando era en 21, y ese flow diverter pasa por el 21. Por supuesto que con un 10 podía haberse pasado perfectamente un Atlas en ese caso. A mí me gustaría, si me lo permitís, hacer un comentario bueno, me parece un rescate absolutamente correcto, pero yo en mi caso hubiera intentado, porque claro, estamos jugando con una subaranoidea, con un componente de agregación plaquetaria siempre que se asocia a una subaranoidea y con un vasoespasmo porque estamos en el día 8. Entonces, la oclusión de las 2 a 2 puede ser por un agregado de plaquetas en agudo, que muchas veces se resuelve con un bolo de tirofiban y una angioplastia, ya que tienes pasado el catéter también a esa A2, sería un bolo de tirofiban y una angioplastia para ver si así se solucionara con el objetivo de evitar el stent en agudo. Y si no se solucionara, pues efectivamente poner un stent, que en este caso, como comenta
Mario, podría ser un Atlas o podría ser un Flow Diverter que permite solo un único antiagregante. La única pega de colocar esto en agudo, más que la doble antiagregación, a mí me parece que depende de la hemorragia, porque esto era un Fisher 3, creo que comentaban, es que si el neurocirujano necesita luego poner un catéter, si no se lo ha puesto antes, pues obliga a la retirada de uno de los antiagregantes y a veces surgen complicaciones. Simplemente quería hacer ese comentario, no sé qué os parece. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Eva, muchas gracias, Rafa. Para eso están, así que gracias por los comentarios. Bueno, seguimos con el segundo caso. Pasamos al segundo caso. Es un hombre de 52 años, el cual presenta una cefalea intensa con un deterioro del sensorio y en la tomografía de ingresos observa un hematoma fronto-basal derecho con volcado intraventricular, y en la angiotomografía lo que se observa es un aneurisma del complejo comunicante anterior bilobulado también. Y acá vemos las imágenes de la arteriografía. Un aneurisma muy complejo, una morfología muy irregular. Así que aquí de vuelta les preguntamos qué es lo que harían ustedes en este caso. Mientras la audiencia está votando, Ángel, ¿podés contarnos qué se te ocurra? ¿Cómo lo tratarías? Sí, en agudo me parece que intentaría remodeling, hacer un coil con balón, aneurisma bilobulado, irregular, de cuello ancho. Me parece que empezaría haciendo una técnica de remodeling con balón. Anastasio, ¿estás de acuerdo? ¿Harías algo diferente? Yo creo que también, creo que intentaría coil un aneurisma en agudo, complejo. Trataría de ver hasta qué punto podría darle bastante seguridad, protegiéndolo con los coil y el remodeling. No sé si intentaría hacer un relleno compacto del aneurisma, ¿no? Tal vez colocar coil hasta tener una seguridad o disminuir bastante el riesgo de resangrado, y probablemente evaluar en un segundo tiempo un poco mejor la anatomía y ver si se completa el tratamiento con coil remodeling o considerar un diversor de flujo. Bueno, la audiencia concuerda con ustedes. Vamos con están de acuerdo casi la mitad de de la audición, está 48% con remodeling, así que concuerdan con Ángel y contigo. Seguimos entonces. Bien, continuamos con el caso. Se utilizó una técnica de remodeling, como podemos ver aquí. Y cuando se estaba terminando de embolizar con coils el segundo aneurisma, lo que se observa es que cuando se desinfla el balón, una cuestión geométrica seguramente, hay un descenso y una protrusión de los coils hacia el complejo comunicante anterior y generando una oclusión a nivel de la circulación distal, como podemos observar aquí. Así que les queremos preguntar cómo resolverían ustedes en este momento esta nueva complicación. Rafa, ¿nos contás cómo te moverías en este escenario? Pues mira, yo en esos casos así, pues nosotros hemos puesto bastante stent en agudo. Yo creo que en estos casos así, cuando uno tiene el cuello el cuello grande, pues yo me iría con un stent, y pues eso me da una confianza de que puedo poner coil si no me va a pasar ese evento. Yo hubiese tratado de poner un stent normal y poner coils. Y así pues me hubiese evitado pues ese problema. Los stent en agudo, pues yo creo que después que uno ponga en el stent y te da la libertad de hacer un buen packing dentro del aneurisma y ser un poquito más flexible con la anticoagulación. Esa es mi opinión. Eva, ¿tú harías algo diferente? Yo, aprovechando que está el balón de remodeling ahí, intentaría poner un stent de bajo perfil a través del balón. Bien. Perfecto. Si es un balón de doble lumen, claro. Claro. ¿La gente votó o no votó? Pues, y seguimos entonces. Bueno, nosotros lo que elegimos en este caso es hacer
intentar retirar los coils con un stent retriever, con un stent solitaire, porque lo que empezó a ocurrir es que el flujo empezó a llevarse los coils de forma distal hacia la arteria 2 contralateral, digamos hacia la izquierda, como podemos ver aquí en las imágenes. Así que optamos directamente por retirar los últimos coils que se habían colocado, en este caso, como podemos ver aquí. Aquí tenemos un video en que se observa cómo retiramos los últimos coils. Acá tenemos otros videitos para observar lo mismo. Aquí vemos cómo pudimos retirar, por suerte, los coils sin complicaciones. Sí. Acá tenemos un run de control en el cual observamos ahora permeabilidad a nivel distal. El aneurisma, digamos, quedó con una opacificación a nivel del cuello. Esto es un caso muy reciente, así que lo que pensamos es detenernos en este momento y esperar que el paciente resuelva la hemorragia y tratarlo en una segunda instancia más adelante. Francisco, ¿tú hubieses hecho algo diferente? Yo, hubiese seguido en ese momento mismo con este tipo de casos, he tratado de hacer solamente coiling, y si es que no es posible, hago remodeling. No me acerco mucho al cuello del aneurisma por lo mismo, por el riesgo de tener un colapso de la masa de coils al vaso primario. Ahora, habiendo ya ocurrido, como los otros panelistas, yo hubiera hecho un rescate colocando un stent, siempre y cuando la protrusión de coils no hubiera sido tan significativa, que creo que con el stent puedo desplazar los coils y dejar el vaso permeable. Yo hubiera dejado un stent antes de retirar los coils. Está bien. ¿Alguno de ustedes hubiese seguido y hubiese colocado en agudo el stent? ¿Alguno de los panelistas? Sí, que yo hubiese puesto un stent, principalmente si mi propósito es completamente obliterar el aneurisma, pues hubiese puesto un stent por lo que dije anteriormente, que evitaría la protrucción hacia afuera. Yo tuve un caso así parecido y fue, pero un caso de que la paciente tenía, parece que anticuerpos en contra de la heparina, y nos tapó la A2, y cuando le dimos TPA y todo fue un desastre, porque la masa de COI cayó y tapó la A2, y fue un desastre que, visto de retroscopio, pues yo hubiese ido con un stent normal, pequeño, y hubiese puesto los COIs. Ya ese perro me ha mordido. Ángel, ¿se te ocurre, hubiese hecho alguna otra cosa diferente? ¿Hubiese continuado en ese momento? ¿Hubiese puesto un plaudiote? ¿Hubiese hecho algo diferente? No, me parece que es importantísimo lo que están mostrando, porque cambia un poco lo que se hace cuando protruyen los coils y cuando se pierde un poco el control, porque el coil, el flujo lo va llevando a 2, y me parece que hoy en día cambió la forma de tratar esto. Hace años se intentaba con los lazos y en un momento hasta se pensaba que lo mejor era colocar un stent para pegar el coil contra la pared, pero hoy en día me parece que con la experiencia de los stent retrievers, al saber que se los puede, digamos, retirar sin dañar el endotelio de las arterias, creo que es una maniobra excelente para rescatar los coils. Y no solo para rescatar los coils, a mí me pasó el año pasado con un chico de 9 años que con un microcatéter Sonic 1.2, ustedes saben cuando el cateterismo es difícil, la marca a veces, el extremo desprendible del microcatéter
sobre todo si es bastante tortuosa la arteria que se está navegando, a veces por plicatura se desprende, y de lo mismo, pude sacarlo con un stent retriever, el extremo del microcatéter de la arteria vertebral. Me parece que es una excelente maniobra, se evita de dejar al paciente antiagregado, un paciente con un sangrado agudo, se puede retirar en forma muy segura y muy controlada el coil. Me parece que el stent retriever ahora es la elección para estos casos, en las situaciones de perder o de protruir los coils en la arteria. Gracias. Bueno, seguimos, si les parece, entonces con el tercer caso. Profesor, ¿te puedo preguntar una cosa rápida solo por esta imagen previa? La impresión de ustedes en la angiografía inicial es que las dos dilataciones se llenaban en el mismo tiempo, o había un poco más de retención de contraste en la segunda lobulación, porque da la sensación que quizás fuera un pseudo o un aneurisma con una rotura contida. Y esto quizás justificaría intentar tapar solamente la dilatación distal, o sea, más el fondo del aneurisma, y poner solo un packing más soft en el cuerpo. Y claro, intentando no, claro, después de que se pasó el desplazamiento de los cuellos, todo es lo que tenemos que hacer, pero quizá pensando cómo sería el tratamiento de la dolencia desde el principio, quizá atacar solamente la dilatación distal, sin intentar curar el aneurisma, ¿no? Dejando esto para después de la hemorragia. Como tú ves, la densidad es diferente de los dos, se opacifica mucho más el proximal que el distal, el saco distal. Así que Perfecto. interesante el comentario. Bueno, seguimos con el próximo caso entonces. Sí, el siguiente caso es una mujer de 65 años que presentó una cefalea en estallido con mareo y vómitos, y lo que se ve es una hemorragia subaracnoidea Fisher 4 con un estado clínico Hantigis 3, y lo que vimos en la arteriografía es un aneurisma blister-like muy pequeño de 1.3 por 1.2 milímetros en el origen de la arteria vertebral izquierda. Y les queremos preguntar cómo resolverían ustedes este caso. Vamos a iniciar una votación. Mientras iniciamos la votación de la audiencia, Eva, queremos que comiences tú, si es posible, por favor. Yo intentaría hacer un coiling simple. Perfecto. ¿Con algún grado de apoyo de algún balón o directamente No, con un... Sí, el balón de remodeling, bueno, yo lo uso siempre. Entonces, inicialmente lo colocaría en la V4, no intentaría cateterizar la pica. Y si fuera necesario, pues cateterizaría la pica. Yo creo que un coiling simple en ese aneurisma pequeñito se puede conseguir remodelando ese coil que vas a poner, haciendo varios intentos para que se quede ahí. Nosotros tuvimos un caso hace 2 meses muy parecido a ese, hicimos un coiling simple también, en agudo, sí. Cuando tú dices de cateterizar la pica, ¿la intentas cateterizar del mismo lado o vienes del otro lado bajando con el micro? Prefiero hacerlo contralateral, es mucho más sencillo. De la pica contralateral, o sea, de la V4 contralateral, cruzar y pasar al lado contralateral, sí. Es más sencillo que ipsilateral. Sí, cuando hacemos remodeling en la pica, lo hacemos siempre desde la vertebral contralateral. Rafael, ¿se te ocurre algo diferente, por favor? Gracias, Eva. Sí, mira, una de las cosas que yo he aprendido es ver si hay colaterales con AICA que puedan llenar PAICA. Eso pues siempre pues me ha ayudado antes de decidir el tratamiento, porque si tiene buen colateral con AICA llenando PAICA, pues ahí tú cierras eso ahí ya y no tienes ningún problema. Yo creo que eso es uno de los ejercicios a hacer. Otra de las cosas, pues, tratar de poner un coil, pues, yo creo que es un poquito riesgoso. A mí, yo he tratado de hacer eso y a veces, pues, tengo ruptura dentro, tú sabes, intraprocedimiento. Pero yo creo que una de las cosas cuando uno tiene este tipo de aneurisma es ver si buscar colaterales, ver si hay colaterales de AICA. Puedo poner un baloncito allí y tirar por la contralateral para ver si llena. Y si tiene buen llenado por colaterales de AICA llenando PAICA, pues
lo cierro ahí en el inicio y ya no tengo problema. Otra de las cosas pues sería poner un diversor para bajarle el flujo, pero otra vez pues estamos usando esto en agudo, pero que a lo mejor como es una arteria vertebral que lleva bastante flujo, pues se puede preservar el PICA y bajar el volumen de sangre que llega a ese infundíbulo. Gracias, Rafa. Anastasio, ¿se te ocurre algo diferente o no? Bueno, yo me iría de lo más sencillo a lo más complejo. Intentaría un coiling, probablemente apoyado con remodeling, y si no es posible o hay mucho riesgo, intentaría el diversor de flujo. Pero inicialmente me iría con lo más sencillo, un coiling. Perfecto. Bien, perfecto. Nosotros también decidimos hacer una embolización con coils, y lo que pasó es lo siguiente: durante la liberación del microcoil, un coil muy chiquitito de 1.5 por 2 milímetros, un nanocoil, observamos en un control una extravasación de contraste a nivel del aneurisma, digamos una ruptura neurismática durante la embolización del mismo. Así que lo que se procedió a realizar de urgencia es una oclusión temporal con balón, la cual detuvo el sangrado. Pancho Mena, contanos, vos que está detenido el sangrado, estamos en este momento, ¿harías algo más o pararías aquí? Bueno, habiendo enfrentado el sangrado, lo hubiera manejado muy similar. Probablemente el paciente va a experimentar una alza de la presión, le diría al anestesista que baje la presión, revertiría la anticoagulación, y mi primera opción sería hacer lo que hicieron, hacer una oclusión temporal con el balón y ver si paraba el sangramiento. Si para el sangramiento, yo lo dejaría así y consideraría hacer quizás, no en este mismo momento, un tratamiento con un diversor de flujo. No me volvería a meter intrasacular. Perfecto. Ángel, ¿tú harías algo diferente? No, inflaría, llegado el momento, es muy difícil esta decisión, realmente no sé, no, porque el aneurisma medía 1.12 milímetros, el coil chico que existe, que yo tenga noción en el mercado, es el que usaron. La única duda es si no es más seguro colocar un diversor de flujo en la vertebral que intentar poner coils ahí, pero es la única duda. Con respecto a tapar, Rafa, la pica proximal, me parece que eso es un riesgo, hay que tener mucho cuidado porque es la seguridad de tener un Wallenberg con 100% de posibilidades. Hay ramas perforantes que van a la médula ahí, me parece que la sí, pica... pero recuérdate, es ver si tiene colaterales, sí, pero tú sabes, si tiene antes de cerrar. Rafa, si tiene circulación distal, es hasta a partir del cranial loop, es el segmento distal de la pica. El segmento proximal de la pica me parece que no se puede tapar de ninguna forma. Es lo último que hay que evitar, es tapar el segmento proximal de la pica. Distal sí, es como vos decís, puede tener circulación por la aica, puede tener circulación por la pica del otro lado, pero no está en el origen de la pica. Este aneurisma creo que es impensado. Puede ocurrir, pero habría que evitarlo de todas formas. Yo inflaría el balón en este momento para tratar de detener el sangrado, pero mirando para atrás habría que ver si con este aneurisma tan pequeño, cuál de esas dos opciones es más segura, digamos, porque tampoco es tan improbable que este aneurisma sangre un blister tratando de poner el coil más chiquito, que no hay coil más pequeño y más soft que el que colocaron, ¿no? Sí, nosotros hemos visto a veces porque hemos visto colaterales que vienen de la posterior meningia, llenando PICA. También hemos visto también de AICA. Entonces, por eso yo siempre creo que uno debe de buscar colaterales. Si
si no es efectivo, esos colaterales, pues de hecho uno no los cierra, pero a veces uno se sorprende de lo que uno encuentra. Las anatomías varían y grandemente de paciente a paciente. Está bien, bueno, seguimos. Bien, bueno, vamos a presentar un siguiente caso muy similar, en el que también hubo un sangrado, más que nada en lo que es la fosa posterior. El paciente es derivado con un primer sangrado, y cuando hacemos la tomografía de ingreso ya habíamos visto que había resangrado el paciente. Se hace en un primer momento una arteriografía, la cual es negativa, no se observa ninguna alteración angiográfica del paciente. Se esperan unos días y se repite la arteriografía, en la cual ahora sí se observa una disección a nivel del origen de la pica derecha, ¿sí? Con un pequeño blister en su origen, digamos. Así que, aprendiendo del caso anterior, en este caso tomamos una decisión distinta, digamos, y lo que hicimos es colocar un diversor de flujo a nivel del origen de la pica, y el paciente, por suerte, evolucionó muy bien. Acá tenemos algunas imágenes más. Estas son las imágenes de la resonancia de control a los 3 y a los 7 meses. Esto tomando el consejo que decía Ángel, ¿no? Que a veces uno tiene que aprender que no siempre lo que hace le puede ir bien, tiene que estar listo y flexible para tomar otra conducta. Aquí tuvimos bastante suerte porque pudimos quedar al ras de la arteria vertebral con el device, lo que es generalmente bastante difícil. Era un pipeline muy pequeño. Quería preguntarle a Eva si tú hubieses hecho lo mismo, hubieses hecho alguna otra estrategia, en este caso, hubieses intentado algo diferente. No, con una disección, nosotros las disecciones en agudo, la verdad que las tratamos con flow diverter y con una antiagregación en agudo en la sala, con tirofiban y Injesprin, y la verdad que no tenemos resangrados, de momento vamos a tocar madera en ninguno de los casos. Yo, en este caso, hubiera puesto un Silvista, pues porque pasa por un microcatéter de más bajo perfil y es más fácil la navegación, pero me parece muy correcta la opción de tratamiento. No recuerdo cuántos años hace, pero en aquel entonces teníamos pipeline solamente. Sí, 2011. Así que tuvimos que usar el 27. Sí, sí. Anastasio, ¿tú harías alguna otra cosa? ¿Se te ocurre algún comentario, alguna pregunta? No, la verdad creo que ante una disección, la mejor opción actualmente con los diversores de bajo perfil que se cuentan, yo hubiera optado también por un diversor de bajo perfil. Creo que dentro de las opciones es una opción bastante segura y bastante versátil. Mario, ¿se te ocurre alguna cosa, algún comentario? No, creo que no. Este incluso fue uno de los casos que revisamos juntos de la experiencia de Neri. Me pareció muy buena la idea y sobre todo porque se dibujó muy bien la imagen de la disección desde el origen, ¿no? Entonces la forma más anatómica, seguro, si es anatómicamente viable, es la cateterización superselectiva con el diversor. Muy buen caso. Bueno, vamos a entrar en un segmento interesante en el cual vamos a mostrar 3 diferentes complicaciones hemorrágicas y luego hacemos las preguntas y los comentarios. Ustedes saben que abrió un camino nuevo la utilización de los flow diverters ya hace bastante tiempo, 13 años para nosotros, pero también nos abrió complicaciones nuevas. Así que de estas complicaciones las podíamos tener en agudo, en superagudo, y tenían que ver más que nada con la pared, con la disección. En agudo, si levantábamos la presión dentro del gradiente del aneurisma, en subagudo, hasta una semana, donde ya nos empiezan a traer problemas la biología con las citoquinas, y también el efecto de válvula. En el caso que tengamos un efecto de válvula por el flow diverter, podría haber hemorragias. En crónico, más allá de la semana, claramente son reacciones proteolíticas que se comen la pared del aneurisma. Así que vamos a ver una serie de complicaciones de este tipo.
que hemos tenido con hace mucho tiempo, los primeros. No se olviden de que vamos a hablar de aneurismas gigantes, cuya historia natural es bastante dura, y encima de todo eso nosotros le agregamos a estos pacientes antiagregación. Así que vamos a discutir un poco y vamos a revisar, seguramente ustedes tendrán sus propias ideas acerca de los mecanismos de la ruptura. Esta es una revisión muy interesante de Jay, donde plantea dos teorías, una la hemodinámica y otra la biológica del trombo. Creo que seguramente tenemos que trabajar en eso. No tenemos marcadores biológicos todavía que podamos ver la ruptura de la pared, y encima de eso tenemos el tema de la antiagregación. Otra vez, son todos aneurismas grandes o gigantes, las que le vamos a mostrar son todas gigantes, sintomáticos todos, y en nuestra experiencia estamos más o menos un poquito menos del 1% de todos los pacientes que se rompieron. Nosotros les hacemos a todos las pruebas de antiagregación, y hemos pensado bastante en soluciones, pasamos por todas las soluciones posibles, igual que ustedes, pusimos más coils, pusimos coils tratando de prevenir la ruptura, pusimos más de un flow diverter, y últimamente lo que estamos haciendo es afinando mucho el control de la presión arterial, y obviamente estamos controlándole a todos la antiagregación. Pero también recibimos el beneficio de nuevos devices como el Shield, como el HPC de Phenox, que lo estamos usando más y más. Así que esta es una revisión interesante que ustedes seguramente la leyeron, del grupo de David, de Calmes, donde confirma que la adición de coils no es que los protege totalmente del riesgo de rupturas, porque ellos tuvieron un 20% de rupturas, aún con coils asociados que usan de rutina. Así que este es un capítulo difícil en nuestra historia con los flow diverter, pero me gustaría que lo viéramos, y luego vamos a ver 3 casos, y luego volvemos a los comentarios y a las preguntas, si a ustedes les parece. Bien, perfecto. Arrancamos con el quinto caso de este webinar SILAN. Una paciente femenina de 54 años, con una historia familiar de aneurismas en varios miembros de la familia, y la paciente lo que presenta es una cefalea orbitaria y episodios de escotoma en el ojo derecho que iban aumentando de forma gradual. Lo que se observa en la arteriografía, como pueden ver, es un aneurisma hipoficiario gigante del lado derecho. Vamos a continuar con este caso. Acá tenemos la imagen rotacional del aneurisma antes del tratamiento. Y a continuación vamos a ver distintas opciones de tratamiento nuevamente, ¿no es cierto? Nosotros en este caso lo que decidimos hacer es un tratamiento con un stent diversor de flujo. Como saben, hay muchas limitaciones durante el tratamiento de estos aneurismas, tanto para la navegación en el acceso y en la salida de los aneurismas, el acortamiento de los devices, la torsión de los mismos durante el deployment, a veces la ruptura de los puentes cuando se colocan en puente más de un dispositivo y hacen digamos, se liberan hacia adentro del saco aneurismático, y todos estos son desafíos muy complejos, a veces necesitando dar un loop de 360 adentro de estos aneurismas gigantes, con el riesgo que esto implica, ¿no es cierto?, de ruptura durante el procedimiento. En este caso se pudo colocar el stent después de hacer un doble loop, ¿sí?, dentro del aneurisma, y acá vemos las imágenes en el post-tratamiento inmediato cuando ya se observa la modificación importante a nivel del flujo intraneurismático, ¿no es cierto? Acá vemos las imágenes del MIP después de colocar el stent, en el cual se ve una buena posición del stent sobre las paredes arteriales, ¿sí?, con una correcta apertura. Y acá vemos el control inmediato, lo que ocurrió lamentablemente en este caso. Fue una ruptura inmediata del aneurisma, digamos. En el run de control, luego de liberar el stent, lamentablemente ocurrió esto. Y esta es la tomografía de control posterior. Lamentablemente la paciente tuvo una evolución muy compleja después de este caso. Lo que hicimos a partir de estos casos, de estas complicaciones que hemos observado, es hacer un análisis de flujo
a través de lo que se llama CFD, o Computational Fluid Dynamics, con el doctor Sebral de la Universidad George Mason en Washington, como para intentar entender por qué se rompían los aneurismas en estos casos, ¿sí? Intentando encontrar el lado más físico de esto, más allá de que antes hablamos también de lo componente biológico, que ocurre también en estos casos, sobre todo un poquito después. Lo que observamos en estos estudios es que hay un cambio de flujo a nivel intraneurismático, acá hay un gráfico para entenderlo un poquito mejor, sin el stent, y cuando colocamos el stent, cómo cambia el flujo adentro del aneurisma, quizás ocasionando este tipo de ruptura. Este es otro caso, un paciente de 56 años, hipertenso, también con antecedentes familiares de aneurismas, y que presentó un déficit visual derecho y un aneurisma gigante hipoficiario muy complejo, con una gran irregularidad a nivel de las paredes arteriales. Acá vemos una imagen del aneurisma, pretratamiento, el planeamiento para calcular correctamente el dispositivo a colocar. Y en este caso lo que hicimos es colocar más de un stent diversor de flujo, ¿sí? Para intentar controlar un poquito lo que charlamos antes, este cambio de flujo a nivel intraneurismático, digamos, disminuirlo lo máximo posible. Y como ven acá en las imágenes, se observa un cambio importante a medida que fuimos colocando los 3 diversores de flujo y la importante retención de contraste después de liberar el último stent. Si ven, en este control, el aneurisma parecía prácticamente que no se llenaba, ¿no es cierto?, en el control inmediato, y lamentablemente a los 7 días el paciente presentó este sangrado, que lo curioso es que no parece un sangrado de un gran volumen, ¿no es cierto?, sino como una especie de leak a través del aneurisma hacia lo que era el espacio subaracnoideo. Continuamos con más controles, y si ven, en este momento hicimos una arteriografía de urgencia y el aneurisma no se llenaba, digamos, parecía, si uno ve solamente las imágenes angiográficas, el aneurisma parecía curado, ¿no es cierto?, pero bueno, lamentablemente no fue el caso. Tenemos otro caso, este fue un poquito distinto porque ya se presentó con una hemorragia, otro aneurisma gigante, también comunicante posterior, el cual se trató en agudo con COILS, y posteriormente a los 3 meses se realiza un control en el cual se observa una importante recanalización del aneurisma, por lo que se decide, en este caso, hacer un pretratamiento, ¿sí? Se coloca también un stent diversor de flujo, cubriendo de forma correcta el cuello del aneurisma. 10 días después del tratamiento, el paciente, no tenemos imágenes, pero bueno, también presentó un sangrado intracerebral fatal. No sé si quieren comentar los panelistas sobre estos casos. Sí, tenemos los 3 casos, pusimos los 3 casos juntos, como comentábamos al principio. Eva, ladies first. Queríamos... Pues, yo la verdad que hubiera tratado todos los casos tal y como los tratasteis vosotros. Desde luego, cuando hay efecto de masa, nosotros ponemos el flow diverter y no ponemos coils en el interior, porque si no se supone que el efecto de masa va a seguir estando ahí. Y una de las ventajas del flow diverter es la reabsorción completa del aneurisma, si se consigue que no surjan complicaciones, porque estos aneurismas gigantes ya, bueno, yo creo que todos tenéis la experiencia de que es muy difícil saber cuál es su tratamiento. En mi experiencia yo he puesto también flow diverter en aneurisma gigante con coils y sin coils, y las complicaciones de sobre todo edema en fosa posterior lo hacen igualmente, tanto con coils como sin ellos. Las roturas esas de pared que surgen más tardías, incluso hemos tenido un mes más tarde, pequeñas roturas, bueno, interpretamos como pequeñas roturas de pared, que no llega a ser una solanoidea, tal y como mostrasteis en el segundo caso, que hemos tenido recientemente un aneurisma de basilar gigante tratado con un flow diverter también, que ingresó la paciente un mes más tarde con esa pequeña rotura que ha sido asintomático y le hemos dado de alta, pero bueno, un poco cruzando los dedos porque no consideramos que sea otra alternativa más, y menos en una fosa posterior puedes plantearte poner otro flow diverter para evitar que se cierre antes el aneurisma, pero en fosa posterior no, porque hay muchas perforantes y demás. Yo creo que el manejo es difícil y yo creo que sabemos, aparte de las alteraciones hemodinámicas que se puedan estudiar y cambios de flujo dentro del aneurisma, yo creo que hay un componente inflamatorio de la pared
que no lo podemos controlar y que sabemos muy poco de eso todavía. Ya, en los casos de aneurisma gigante de la fosa posterior, donde pensás poner un flow diverter, ¿es la derivación peritoneal antes o no le pones ninguna derivación? Porque si pensás que pues en la de masa... los neurocirujanos son bastante en mi hospital reacios a poner catéteres de derivación previos, pero para mí, si una aneurisma gigante de fosa posterior, me parece imprescindible poner un catéter de derivación antes. Sí. Rafael, contanos un poco tu opinión acerca de estos 3 casos y de tu conducta actual con respecto a las aneurismas gigantes. Pues mira, los 2 primeros casos yo noté que tenían un Murphy tip, tenían una protuberancia, no eran completamente circulares. Y esto pues quiere decir que esa es el área más débil del aneurisma. Y en estos casos, cuando yo tengo un tipo de aneurisma así, pues trato de poner coils y trato de que el área esa, el Murphy tip, esté cubierto por coils antes de poner el diversor de flujo, por el efecto de one valve, que es como si no es la misma cantidad cuando viene la sístole, pues mete más sangre al aneurisma, pero no es la misma que sale. Y esto pues va a causar el sangrado. Esto lo habíamos visto inicialmente cuando se estaba los primeros pipelines que se ponían. El tercer caso, cuando ya tú tienes recanalización por coils, tú tienes que tratar ese aneurisma como si fuera otro tipo de aneurisma. Ya ese remanente ha recibido los shearing force del flujo, es totalmente diferente y puede también que parte de ese aneurisma tenga también una parte que esté débil, que lo haga al ponerle diversor de flujo, pues tenga ese mismo efecto del one valve. Estos aneurismas así, pues yo siempre trato de poner 2 o 3 coils antes de ponerle el diversor de flujo, porque por esa misma razón. Pero yo creo que esto, pues, es cuestión de uno, pues, estudiar la morfología, ver el área esa, si tiene Murphy tip, si tiene esa protuberancia, poner coil para asegurar esa área y luego ponerle el stent. Otra de las cosas también es que cuando uno libera estos stents, uno tiene que estar seguro que cuando ya el stent está en el área del cuello, hacer un buen packing del stent, cosa de que esas celdas cierren bien y el flujo, pues, evitar ese efecto de que siga entrando más flujo dentro del aneurisma. Pero eso es lo que yo, pues, a base de la experiencia mía, pues, he visto. Anastasio, contanos tu visión acerca de este problema y si haces algo diferente, usás corticoides una vez ocurrido el aneurisma para tratar de bajar la reacción inflamatoria, si haces algo diferente o queremos escuchar. Bueno, definitivamente estos aneurismas todavía yo pienso que son un reto tanto para el endovascular como para el quirúrgico. Yo en lo personal, estos aneurismas grandes, gigantes, los manejo con stent, diversor y coil. Yo todavía pienso que los coil intraaneurismáticos, a pesar de que puedan tener efecto, no realizo un empaquetamiento completo, sino algunos coil, 2, 3 coil, y lo que yo hago, coloco el coil pero no lo libero, coloco el stent, no lo libero y coloco coil y veo el comportamiento hemodinámico a través de angiografía. O sea, pongo un coil y veo cómo se comporta hemodinámicamente sin liberar o sin liberar el stent. Realmente me ha ido bastante bien con esto. Algunos también proponen la liberación de unos coil y ver el comportamiento hemodinámico y después en un segundo tiempo liberar el stent. O sea, realmente hay varias escuelas, hay varias tendencias, pero yo creo que todavía no tenemos dilucidado del todo el comportamiento hemodinámico de estos aneurismas. Yo creo que a medida que pase el tiempo y a través de estos estudios, estos modelos computarizados hemodinámicos, nos vamos a ir dilucidando y perfeccionando el tratamiento.
Yo en lo personal tengo un caso muy interesante de un aneurisma grande, alrededor de 17, 18 milímetros, lo traté con coil, diversor de flujo, y el aneurisma se cerró totalmente. A los 6 meses el paciente acude con cefalea y efecto de masa. Era un aneurisma comunicante posterior. Se le hace una resonancia y se ve un refuerzo. Ahí pareciera por resonancia que el aneurisma estaba recanalizado. Le hacemos la arteriografía, cero aneurisma, no había nada. Y sí había algo ahí de esta tinción, como que fuera, nos daba la imagen como de un comportamiento de tumor. El paciente fue llevado a cirugía y ¿qué resulta? Que había una vasa vasorum, una circulación hacia la cápsula del aneurisma, hacia la pared del aneurisma, y estaba dando el comportamiento de un tumor. Y esto fue tratado como si fuera un tumor vascular. Entonces, yo creo que cada día hay más reportes a nivel internacional de estos aneurismas que a veces nosotros lo tapamos, pero mantienen un comportamiento tumoral por esta circulación hacia las paredes del aneurisma. Entonces, yo creo que esa es otra consideración que hay que evaluar. Realmente nosotros podemos tapar el flujo intraaneurismático, bloquear la comunicación, tapar el riesgo de sangrado neurismático, pero estos pueden mantener un comportamiento y comportarse como tumores vasculares. Entonces ya ahí creo que la parte quirúrgica debería entrar. Yo en lo personal tengo un caso con este comportamiento. Gracias, Anastasio. Sí, evidentemente hay algo que se nos pasa, ¿no? Que es el trombo. El trombo es como un animal vivo. Nosotros pensamos que una vez que lo cerramos no pasa más nada. Sin embargo, es un comportamiento dinámico. La antiagregación también fue un papel importante. Francisco, contanos tu opinión acerca de estos 3 casos, por favor. Bueno, enfrentado con este aneurisma gigante que son muy, muy complejos de estudiar, lo que he hecho es, primero, es hacer una prueba de oclusión por balón y ver si el paciente toleraría o no la oclusión de la carótida, en este caso. Y si lo tolera, iría yo a hacer un tratamiento reconstructivo, no destructivo. Pero, como muchos han dicho, uno no sabe exactamente cómo va a responder en los flujos, en los gradientes, después del tratamiento con diversor más o menos Coels. A mí también me gusta hacer un J-Link con un segundo microcatéter y hacer un soft packing del saco con Coels. En particular, es bien compleja la situación del primer caso, cuando hacíamos la inyección y uno ve más bien del aneurisma, pero poco llene distal, y uno puede suponer que hay algún kinking o algo que está obstruyendo el outflow. En ese caso, consideraría cerrar la carótida y no dejar ese paciente con esa alteración de flujo tan severa. Eso es, lo habría dejado todos con, no sé, yo lo dejo con corticoides por lo menos por unas 3 semanas post tratamiento. Sí, el primer caso fue muy temprano en nuestra experiencia. Yo creo que fue ahí en la mesa, así que yo creo que hemos disecado. La maniobra de los 360 fue un poquito compleja. Yo creo que ayudamos con una disección seguramente del cuello nosotros, con esa manipulación. Mario, tu opinión, por favor. Creo que los 3 casos demuestran muy bien la complejidad de la enfermedad, ¿no? Yo creo que todavía hay muchas variables ahí que no están quizá contempladas en lo que pensamos cuando vamos a tratar un aneurisma gigante, ¿no? La sensación de hoy sí es que cuando se tiene una lesión grande como esta, intentar
reconstruirla poniendo coils adentro del saco y siempre que posible teniendo la información previa si toleraría o no la oclusión del vaso, como Francisco ya dijo. Pero este último caso creo que es muy interesante porque el packing que se obtuvo con el tratamiento inicial con coils parece muy adecuado para que se pueda tratar después con stent, ¿no? Con flow diverter, y se ve que mismo así evolucionó con sangrado después. Entonces, yo no sé, por ahí tenemos enfermedades que son distintas, quizá hay el efecto hemodinámico, que en algunos casos es lo más importante, pero alguna predisposición genética quizá en la formación de estos vasos o de la vasa vasoro muy exuberante después sea el determinante para la evolución mala que se ve en algunos pacientes. Tenemos que esperar quizá y torcer para que algo distinto se muestre adelante, pero muy difícil. Ángel, tú has dejado parte de tu coronaria también con estos casos. Contanos tu reflexión acerca de esto, por favor. Sí, bueno, la verdad que muy didáctica y muy elocuente la presentación. Está claro lo que no sabemos y está claro lo que sabemos que no pasa. Sabemos que 3 flow diverters telescopados no aseguran en un aneurisma gigante que no sangre. Sabemos que tener coils previamente colocados y después el diversor de flujo, tampoco los coils aseguran que el aneurisma no sangre. En fin, sabemos sobre todo lo que no sabemos, o sabemos eso que puede ocurrir a pesar de todo eso que se intentó y evitando justamente el sangrado. Probablemente sean diferentes, haya aneurismas distintos. Lo que está claro es que un aneurisma grande o gigante que sangró hay que ponerle coils y diversor de flujo. Lo que no está claro todavía, me parece, es que si un aneurisma es gigante y tiene efecto de masa, hay gente que le pone coils, pero por ahí no es la mejor indicación, porque la probabilidad de disminuir el efecto de masa es menor, entonces por ahí es una buena indicación solo el diversor de flujo. Hay aneurismas disecantes, que hemos visto que gigantes supraclinoideos que se curan y que se reabsorbe el pseudoaneurisma completamente en una resonancia magnética de control al año. En fin, hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. Y creo que en resumen también es probable que en algunos casos particulares, a pesar del diversor de flujo y de la gran ventaja y del cambio de paradigma que produjo en el tratamiento de estos aneurismas, los test de oclusión y en algunos casos específicos la oclusión del vaso puede ser una alternativa terapéutica a esto, ¿no? Sobre todo para la gente que está escuchando y para los participantes que están, por ahí es bueno que sepan que existe también, que hay que hacer siempre un test de oclusión y que existe también la posibilidad en algunos casos, si bien el diversor de flujo ganó su lugar en esta patología, en algunos casos específicos pueda tener todavía su lugar la oclusión. Gracias, Ángel. Manuel, te pido que te encargues de los últimos 2 casos, si te parece. Muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, el octavo caso es un paciente masculino de 45 años con antecedentes de hipertensión arterial y pérdida visual progresiva en el ojo derecho. Ya se observaba en la tomografía simple una imagen hiperdensa, ¿no es cierto?, a nivel supraclinoideo, y lo que vimos en la arteriografía posteriormente es un aneurisma muy complejo, gigante también, el cual fue tratado con un stent diversor de flujo. Fue muy difícil el tratamiento de este caso, ya que se quiso liberar en una primera instancia un diversor de flujo, el cual no pudo ser liberado, y tuvo que ser retirado. Lo que se hizo a continuación como técnica de anclaje es subir un micro 10 y liberar un atlas, un Neuroform Atlas para usar como anclaje, y posteriormente sí, mediante este anclaje se pudieron liberar 2 stent diversores de flujo pipeline, pudiendo cubrir el aneurisma, como pueden ver aquí. Aquí tenemos el atlas en el medio, ¿no es cierto?, como anclaje, y los 2 pipeline a nivel distal y proximal cubriendo de forma correcta el aneurisma. Acá tenemos algunas imágenes de control de este paciente, imágenes de resonancia y un año de follow-up de este paciente.
Quizás cometimos un error con este paciente porque después de hacer este follow-up al año, en el cual se veía una oclusión completa del aneurisma, es decirle al paciente que estaba completamente curado, por lo cual el paciente a la semana de esto se fue, digamos, de juerga, como dirían los españoles, o de fiesta, y ingresa a la clínica nuevamente con un ACV isquémico. El paciente refería haber consumido cocaína la noche anterior. Hicimos esta resonancia con angioresonancia, ¿no es cierto?, donde se observan estas lesiones isquémicas a nivel frontoparietal derecho, y hicimos esta arteriografía en las cuales le queríamos preguntar, digamos, nosotros teníamos distintos diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto?, cuando hicimos la primera arteriografía y observamos esto. Planteamos estos distintos diagnósticos diferenciales y posteriormente nos dimos cuenta que se había ocluido el diversor de flujo. Planteamos también distintas opciones de tratamiento, como hacer una angioplastia con balón, con stent, una trombectomía mecánica con stent retriever, o realizar una aspiración. También usar fibrinolíticos intraarteriales o RTPA. Iván, paramos un momentito. Bien. Bien, Mario, ¿tú qué harías en este caso? Bueno, quizás una cosa que podríase pensar ahí es de una vez que por la angiografía se ve que el paciente, a despecho de tener el flow de Barter en una carótida, todavía estaba desarrollando, por lo mínimo intentando desarrollar circulación colateral, o sea, que tenía flujo por la oftálmica también, y la impresión es que se tapó el segmento carotidio del diversor de flujo solamente, se podría pensar de solamente hidratarlo, o sea, poner la presión un poco más alta para inducir más colaterales piales y no hacer nada para destapar el desviador de flujo, porque claro que es difícil tener un paciente que está con clínica claudicando, sobre todo ahora que tenemos stent retrievers y todo esto, pero riesgoso puede ser intentar sacar el trombo de ahí con todas las cosas mecánicas que por eso puedan pasar y embolía distal también. Entonces, no sé si lo haría hijo, probablemente intentaría destaparlo, sí, pero tener en cuenta que, bueno, por ahí el paciente está así con daño isquémico, pero quizá no tan, o sea, machucado, se diría en portugués para esto. Entonces, a ver, solo para pensar, no sé. Muy bien, Mario. Muchas gracias. Ángel, tu comentario, por favor. Y si no le entendí mal a Iván, suspendió la medicación. Yo creo que estaría sin aspirina tampoco, sin clopidogrel, sin nada. Yo haría tirofibán de entrada y vería a ver si se puede abrir farmacológicamente. Sí, efectivamente, eso es lo que intentamos hacer. Se realizó una inyección intraarterial de tirofibán con una recanalización parcial de los stent. Como pueden ver aquí, todavía se seguía viendo. A continuación van a ver mejor, digamos, un poquito sucios los stent, ¿no es cierto? En ese momento tampoco se pudo hacer una trombectomía mecánica y nos detuvimos en este primer momento. El paciente se recupera bien después de que lo sacamos de la sala en la terapia intensiva, pero a las horas vuelve a hacer un nuevo deterioro de la clínica, digamos, se acentúan los síntomas neurológicos, el foco, por lo que se vuelve a bajar al paciente a hemodinamia y se observa que estaba nuevamente, digamos, empeorando el flujo a nivel de los stent. También, digamos, muy sucios se veían los stent, ¿no es cierto? Así que lo que se intenta hacer en este momento es RTPA intraarterial, que es lo que hicimos, como pueden observarse acá, no solamente a nivel proximal, sino a nivel distal, particularmente en una rama parietal, como para mejorar el flujo a ese nivel que se veía obstruido, como van a ver a continuación. Lo que comenzamos a ver en este momento, si observan bien, es que se empezó a recanalizar el aneurisma que estaba previamente cerrado, ¿no es cierto?, previamente ocluido, y lamentablemente el paciente, como vemos aquí, presenta una extravasación de contraste. Realizamos una tomografía de control, y acá vemos que presentó un sangrado en este momento.
Bien. Bien. Eva, ¿tú a qué crees que debió de ser motivada la hemorragia? Pues solo se añadió RTPA, ¿no? Al final, porque inicialmente se había añadido tirofiban. Sí, exactamente, Yo, exactamente. sí, pues la verdad que yo lo hubiera hecho igual que lo hicisteis vosotros, porque de hecho nosotros tenemos un caso similar, con una trombosis de la carótida en un aneurisma gigante 4 días más tarde de poner el flow diverter. Y lo que hicimos fue aspiración con un catéter, tirofiban y angioplastia intrastent para abrir el stent. Y lo que ocurre en estos casos yo creo que es una trombosis progresiva del propio aneurisma hacia la arteria portadora. Que, bueno, pues hay que abrir la arteria porque los pacientes vienen sintomáticos. El porqué de la hemorragia, pues supongo que es una pared, lo que he comentado un poco antes, las paredes de estos aneurismas tienen un componente inflamatorio, supongo que más lábil a esos antiagregantes tipo uroquinasa o RTPA. Pienso yo que puede ser eso, no creo que hubiera ningún problema de perforación porque tenemos un flow diverter ahí a través del cuello y del aneurisma. Cambios hemodinámicos tampoco creo que haya muchos, pues no sé, una laceración de la pared por la antiagregación. No, la verdad que no sabría muy bien explicar la causa del sangrado. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al último caso. Bien, perfecto. Vamos al caso número 9, un paciente masculino de 38 años que se presentó con una clínica de convulsiones y afásico, y lo que observamos en la tomografía y en la resonancia magnética es un aneurisma gigante, fusiforme, calcificado, del segmento M1, M2, inclusive hasta M3, del lado izquierdo, y acá vemos la arteriografía, observándose un gran cambio a nivel de la anatomía de este paciente, ¿no es cierto? Ya había desarrollado cierta cantidad de colaterales, como si fuera algo moya-moya-like, digamos, y una gran retención de contraste, ¿no es cierto?, a nivel del aneurisma fusiforme. Así que les queríamos preguntar en este caso, acá vemos mejor en una 3D, un poquito la representación del caso, y les queríamos preguntar qué es lo que harían en este caso los panelistas. Rafael, mientras van contestando, Rafael, ¿tú qué propondrías? Pues primero yo, a mí me gustaría hacer un aneurismograma de ese aneurisma para ver cómo es de verdad la anatomía. Meterme con un microcatéter dentro y hacerle unas cuantas corridas para entender un poquito más la hemodinámica de ese aneurisma antes de decidir una opción terapéutica. Y otra de las cosas también que también pensaría es que esto es un tipo de aneurisma pues que a lo mejor es mejor uno ver, estudiarlo bien antes de tratar de curarlo agudamente. Si es una alternativa que tengo que hacer algo, pues en ese caso, con esta foto que yo tengo aquí, pues sería entrar directamente a esa área y tratar de cerrar eso con coins. Pero me gustaría tener fotos, una aneurismografía para ver bien la dinámica de ese aneurisma. Gracias. Francisco, ¿tú qué propondrías? Este aneurisma yo creo que es un aneurisma disecante. De larga data vemos las calcificaciones en toda la pared y que a medida que ha ido creciendo, ha ido cambiando el flujo y se han ido abriendo colaterales. Si vemos la angiografía inicial, vemos cómo se llena la arteria cerebral anterior, las ramas distales de la arteria cerebral anterior, mucho más que las ramas distales silvianas. Entonces hay un retraso del flujo de las ramas distales silvianas en este aneurisma. Entonces, me ha tocado algunos
varios casos de esto y le he hecho una prueba de oclusión justo proximal al aneurisma, y si lo tolera, es cerrado el aneurisma y el vaso. Si no lo tolera este aneurisma, yo consideraría hacerle un bypass a las ramas silvianas distales y cerrarlo con la seguridad de tener un bypass antes de ir a remodelarlo con otro método endovascular. Muy bien. Seguimos viendo lo que se hizo. Sí, exactamente. Nosotros también pensamos lo mismo, así que realizamos un test de oclusión. Si ven angiográficamente no parecía haber un gran cambio con el test de oclusión. El paciente clínicamente presentaba, cuando realizamos un test de oclusión con hipotensión, presentaba una fascia. Así que, digamos, la opción de la oclusión la descartamos en este momento, y sí es verdad que se observa un gran llenado, sobre todo a través de arterias colaterales, en el segmento parietal, más que nada, que presentaba el déficit de llenado del paciente. Así que en este momento les queríamos preguntar, digamos, qué es lo que harían ustedes después de este test de oclusión, que no fue tolerado por el paciente. Bypass. 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 Bien. Yo haría la opción del bypass. Bypass. Perfecto. Bueno, nosotros lo que sí decidimos es hacer un tratamiento con 3 stents diversores de flujo, como para cubrir, digamos, todo el segmento de la arteria enferma, que presentaba seguramente una disección previa. Se pudieron liberar de forma exitosa los 3 stents diversores de flujo, desde el segmento M3 hasta el segmento M1. Lo que sí se observó es que había una gran cantidad de calcio a nivel de las paredes del aneurisma, los cuales generaban un recoil del stent, digamos, sobre todo en 2 stents, en el stent distal, en su tercio medio, como ven aquí señalado por la flecha celeste, y también a nivel proximal, digamos, a nivel del primer stent. Vamos a ver unas imágenes más. Así que lo que hicimos es realizar una angioplastia a estos 2 niveles, ¿sí? A nivel tanto distal como proximal, donde observamos estas estenosis porque había un gran enlentecimiento del flujo, así que se decide hacer esta angioplastia como se observa acá. El problema era que realizamos la angioplastia, se abrían los stents y nuevamente había un recoiling y se volvían a cerrar. Lo hicimos en numerosas ocasiones, estas angioplastias, tanto a nivel distal como proximal. En un primer momento se intentó primero un masaje con una guía, después con un microcatéter, después con la angioplastia con balones, y seguíamos observando este recoiling, ¿sí?, de los stents. Esta es una imagen de control de la arteriografía que observamos aquí. En este momento se decidió parar porque teníamos miedo ya de romper la arteria después de tantas angioplastias, y se despertó al paciente para ver cómo respondía clínicamente, y realizamos una tomografía de control posterior al tratamiento. El paciente se despertó bien de la cirugía, sin ninguna alteración neurológica, así que fue trasladado a la terapia intensiva, y a las horas evolucionó presentando un nuevo episodio convulsivo y un deterioro del sensorio muy importante, por lo que se repite la tomografía de urgencia y se ve una mayor trombosis a nivel del aneurisma, con mucho edema alrededor y ya áreas isquémicas, ¿no es cierto? Así que se traslada al paciente de urgencia nuevamente a hemodinamia, y aquí vemos las imágenes de control que realizamos en ese momento. De nuevo hay un déficit de llenado, ¿no es cierto?, en la fase parenquimatosa muy importante, y aquí vemos algunas imágenes más para observar esto. Se hizo nuevamente retratamiento con balón, tanto a nivel distal como a nivel proximal, donde se observaban estas estenosis muy importantes que están señaladas con los globos amarillos. Y finalmente se intentó, sobre todo para la estenosis distal, realizar una angioplastia con, digamos, se utilizó un solitaire, lo cual abría parcialmente la arteria y nuevamente se volvía a cerrar sobre estas áreas de gran
de gran calcio que presentaba este aneurisma. Se intentó subir un stent balón expandible, el cual no se pudo subir en ese momento. Este es un caso que tiene unos cuantos años, del 2010, en el cual los catéteres, digamos, no daban tanto soporte como hoy en día, ni una navegación distal como se puede lograr hoy en día, así que, digamos, eso fue una gran limitación en este caso. Acá tenemos controles, digamos, cuando realizamos la angioplastia, inmediatamente se volvía a cerrar después de realizar la angioplastia. Acá tenemos algunas imágenes dinámicas más, después de todo esto que hicimos. Y acá tenemos una imagen después de tratamiento, donde lamentablemente no se pudo terminar de abrir estas estenosis que se generaban a nivel de los stents, y el paciente evolucionó no evolucionó bien. Acá tenemos una tomografía 48 horas después, donde se observa ya un infarto masivo a nivel de todo el hemisferio. Así que ahí terminó el caso. Si quieren comentar los panelistas. Yo, anatómicamente, el aneurisma es disecante, pero luego tiene un componente sacular, ¿no? Que se podía haber hecho un coiling ahí. ¿No? Anatómicamente, bueno, habéis hecho una reconstrucción de la arteria disecada con los flow diverter, pero luego había un componente sacular, ¿no? Grande, que además en parte está calcificado, ¿no? Ese componente se podía haber rellenado con COIS, digo, porque los aneurismas calcificados teóricamente también tienen menos riesgo de sangrado, digo, para evitar, porque claro, la reconstrucción, desde luego con flow diverter ha quedado muy bien, pero pues eso, los resultados tanto de la reconstrucción como de un bypass, que tampoco te garantiza luego 100% un flujo en esa media, intentar algo más conservador, hacer un coiling de esa porción que está ahí, no sé qué os parece. Eva, es que probablemente es una opción, claro, pero no creo que cambiaría la evolución de la enfermedad, porque la sensación para estos disecantes gigantes y parcial trombosados es que si te tapas parte del fondo con coils, probablemente al año o dos, si es un paciente joven, se va a rellenar y remodelar y nuevamente la enfermedad sigue, ¿no? Entonces la sensación es que la única forma de cambiar esto sería realmente sacrificando el vaso, ¿no? Y ahí, claro, intentando llenar flujo por un bypass. Entonces no creo que algo reconstructivo endoluminal podría cambiar esto. Muy bien, muchas gracias. Ángel, un último comentario sobre este caso. Sí, muy complejo, evidentemente es una cerebrelia displásica, disecada, con una porción sacular, es verdad, pero la enfermedad está en la pared de la arteria. Me parece que se intentó hacer todo lo mejor, o lo más fisiológico, lo más elegante, digamos, posible, pero bueno, a veces no se logra el objetivo del tratamiento, pero yo creo que he hecho lo mismo, de hecho conozco este caso, pero bueno, me parece que era lo que indicaba y lo que ameritaba en ese momento, no sé, lo único sería la alternativa del bypass, como dicen, pero la verdad que no tengo mucho más que agregar, que se hizo todo lo posible para poder reconstruir de la mejor forma la cerebral media izquierda, ¿no? Bien, pues muchas gracias a todos. Excelente presentación, Iván, y excelentes discusiones de los panelistas. Creo que todos hemos aprendido bastante con estos casos y hemos vivido situaciones similares y nos ha ayudado mucho en comprender pues la mayoría de situaciones, y aún seguimos teniendo muchas cosas en duda, como por ejemplo lo que hemos comentado de las hemorragias post-flow diverter. Bueno, pues muchas gracias a todos y os agradezco vuestra presencia a todos vosotros. Damos por finalizada el webinar. Muchas gracias y hasta el próximo. Chao, chao. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos, Gracias. gracias. Un abrazo.